Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta primera jornada que abre un nuevo curso y una nueva programación del Seminario de Estudios Latinoamericanos de la Madraza Centro de Cultura Contemporánea. Las aperturas y los cierres siempre son significativos, pero lo son más si lo que hacemos o si lo hacemos con un diálogo en torno a un tema de absoluta actualidad. ¿Qué pasa con Nicaragua? Dictadura, derechos humanos y resistencia, y con unas invitadas y un invitado de lujo. Y no podíamos tener este debate en un momento tan oportuno en el que se hace más que imprescindible, y yo diría obligado, despertar la conciencia crítica y alzar la voz frente a muchos de los sucesos y atrocidades que están ocurriendo en la actualidad. Este seminario quiere también ser espacio no solo de formación, de difusión, sino también de altavoz. Nuestras invitadas de hoy, acompañadas, como digo, de un invitado de lujo también, están conformadas por Dora María Tellez. Ella es nicaragüense, historiadora, política y activista por los derechos humanos. Fue comandante guerrillera en la lucha popular contra la dictadura militar de la familia Somoza en Nicaragua hasta su derrocamiento en 1979. Durante el gobierno revolucionario, entre 1979 y 1990, fue representante y vicepresidenta del Consejo de Estado. Ministra de Salud y diputada en la Asamblea Nacional, en 1995 abandonó el Frente Sandinista de Liberación Nacional y fue cofundadora del Movimiento Renovador Sandinista, actualmente llamado UNAMOS. Opositora al régimen autoritario de la familia Ortega Murillo, ha denunciado su naturaleza represiva y las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y de las nicaragüenses. Fue apresada durante 20 meses en condición de confinamiento en solitario y privación total de derechos. En febrero de 2023 fue desterrada y expatriada a los Estados Unidos de América como parte de un grupo de 222 presos y presas políticas a quienes se les despojó de su nacionalidad y les fueron confiscados sus bienes y pensiones. Actualmente pues vive en diferentes lugares y bueno, no solo tiene toda esta actividad, sino que además encuentra el tiempo para escribir, algo que me parece maravilloso. Encuentra el tiempo para estar aquí dialogando y compartiendo todo su conocimiento. Y evidentemente eso ha hecho también pues, que haya sido reconocida con numerosos reconocimientos por su labor académica y por su lucha por la democracia y los derechos humanos. En este sentido, y por no extenderme, porque yo no quiero perder ni un minuto de su voz, en 2022 fue distinguida con el premio René Cassin de Derechos Humanos otorgado por el gobierno del País Vasco. Nos acompaña también Ana Margarita Vigil. Ella también es nicaragüense, abogada, cientista política, feminista, activista política y defensora de derechos humanos. Durante los últimos 20 años ha trabajado en el ámbito académico, el activismo político y la incidencia en derechos humanos. Ha sido profesora también universitaria, investigadora, con experiencia en estudios de género y de derechos humanos y coordinado programas académicos y de incidencia política. Fue presidenta del partido UNAMOS entre 2012 y 2017 y actualmente forma parte de su junta directiva. Ha sido también candidata a diputada a la Asamblea Nacional de Nicaragua. Por ser defensora de derechos humanos y activista política, fue hecha prisionera en Nicaragua, permaneciendo en confinamiento en solitario desde junio de 2021 hasta febrero de 2023, cuando fue excarcelada y desterrada, desnacionalizada y confiscada. Actualmente, igualmente, vive en diferentes lugares. También ha recibido reconocimiento por su actividad en la defensa de los derechos humanos y la lucha por la democracia. Entre otros, quiero destacar el Premio Valors 2024, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Consell de la Abogacía de Cataluña. Y junto a ellas dos, una persona que yo pensaba que era el mejor que podía conducir este diálogo porque las ha acompañado en diferentes momentos,
conoce muy bien su historia de activismo y creo que es el mejor que también podía ayudarnos a contar y a relatar su propia historia. Él es el catedrático Jesús López Mejías, catedrático en psicología de nuestra universidad, de nuestra casa. Imparte docencia en el grado en psicología, en el máster en psicología de la intervención social y máster en secundaria, espero no haberme equivocado, porque como cada año cambiamos de docencia. Aunque en los primeros años de su carrera se centró en estudios de procesos de aprendizaje asociativo y en el ámbito de las relaciones emoción-cognición, lo que realmente trabaja y su labor investigadora está centrada fundamentalmente en el estudio de la violencia de género y en el sexismo. Igualmente es una eminencia tenerlo y que forme parte de nuestra universidad y bueno, como docente pues evidentemente ha escrito también multitud de trabajos, realiza estancias de investigación, conferencias y me alegro pues que haya también querido participar de este seminario. Como ven, 3 protagonistas o 2 protagonistas y un mediador y les invito ellas han preparado una sesión para que todos y todas y todes desde nuestra formación podamos entender muy bien el proceso y a la vez pues les invitamos sin duda a que sea de verdad un diálogo y que cuando se abra el turno pues también puedan profundizar, preguntar. Estamos en un espacio de confianza y creo que eso también es importante. Muchas gracias y bienvenidas a la Universidad de Granada, bienvenidas a su casa. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a Yolanda Guas, que es la directora del Seminario de Estudios Latinoamericanos. Muchas gracias a ella y al seminario, a la madraza, en fin, por dar cabida a este espacio que estoy seguro que vais a disfrutar muchísimo. Yo, en fin, no tengo ningún protagonismo aquí, estoy fatalmente sentado en el centro, pero me ha insistido quien lleva los medios que los planos estaban ya, en fin, prefigurados. Las protagonistas son ellas y simplemente pues voy a intentar moderar un poquito luego cuando entremos en el diálogo. Entonces, bueno, lo que habíamos pensado es que hablará un poco Ana Margarita, luego veremos un pequeño documental y después Dora seguirá y finalizará Ana Margarita en esta primera ronda de intervenciones y luego pues ya abriremos turno de preguntas, yo haré algunas preguntas, mientras si os parece vais pensando también las vuestras, yo las mías las tengo ya medio preparadas, vosotros al hilo de lo que vayáis diciendo seguro que van a surgir muchas, ¿no? Y la idea pues está hasta las 9:30, que es cuando la madraza cierra. Seguro que se nos va a quedar muy corto, porque, en fin, yo siempre que la escucho lo único que quiero es que no paren y que sigan, porque es un verdadero placer escucharla. Así que, en fin, para mí es un honor tremendo estar entre las dos y poder participar de este acto y acompañaros, ¿no? Así que cuando quieras, ¿no? Ana Margarita, que iba a empezar tú. Bueno, muchas gracias. En nombre de Dora y mío, queremos comenzar agradeciendo a la Universidad de Granada, a Yolanda Guas, al equipo del Seminario Latinoamericano por la organización de este espacio, a Jesús y a Paco Contreras por la gestión también en la organización de este evento y sobre todo a ustedes por estar aquí, por querer escuchar lo que pasa en Nicaragua y porque sus reflexiones también nos enriquecen. Muchísimas gracias. Como dijo Yolanda, Dora y yo, pues somos activistas políticas nicaragüenses. El 13 de junio del 2021 estábamos en nuestra casa esperando a la policía porque sabíamos que iba a llegar. Llegaron los efectivos, nos zarandearon, nos separaron y nos excarcelaron por 606 días. En la cárcel del Chipote, de la Dirección de Auxilio Judicial en Nicaragua, estaba con nosotros en otra celda y está presente hoy aquí también Tamara Dávila, que está aquí, entonces le pediría que ella también se sienta libre de hablar en este conversatorio para compartir. Nosotras estuvimos en un régimen especial
de confinamiento en solitario significaba que cada una de nosotros estaba sola en una celda, con escasa luz, sin poder hablar con nadie, sin derecho a leer o a escribir, con restricciones de acceso al sol, con restricciones alimenticias y con escasísimas visitas familiares. Pero gracias a la presión nacional e internacional, después de esos 606 días, una noche, el 8 de febrero del 2023, nos sacaron de las celdas, nos montaron en un avión y nos desterraron a Estados Unidos. Mientras volábamos hacia Estados Unidos, el gobierno de Nicaragua nos desnacionalizó. Decidió que nosotras ya no éramos nicaragüenses, junto a otras 219 personas, más nosotras 3. 15 días después decidió que otros 94 nicaragüenses tampoco eran nicaragüenses por ser líderes políticos o periodistas o defensores de derechos humanos, y hoy hay 2 personas de ese grupo de 94 que están aquí con nosotros, Patricia Orozco y Luis Carrión, así que también les pediría, yo muy agradecida con que ustedes estén aquí. Nuestras detenciones en el 2021 fueron en el marco del año electoral en Nicaragua, es decir, el momento en que en principio tendrían que haber habido elecciones. Como en Nicaragua hay una dictadura y Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo no querían que hubieran elecciones, junto a nosotros también apresaron a los 7 potenciales candidatos a la presidencia, a los principales periodistas del país que no habían logrado irse al exilio y a los líderes de sociedad civil y empresarios del país. Es decir, era un grupo bastante diverso, el que estuvo preso y el que salió, y que desde el exilio sigue luchando por recuperar ese país. Y por eso, por los que están adentro y por los que estamos luchando desde fuera, venimos a conversar a ustedes de una historia que es muy personal, pero que también es colectiva. Es la historia de un país que sufre una dictadura que aplasta indiscriminadamente, pero también de un pueblo que lucha y que estoy segura va a recuperar su libertad. Para poder contextualizar, he pedido al medio Agenda Propia nos preste, y ellos amablemente lo han hecho, un pequeño video de unos cuantos minutos sobre lo que ha pasado en Nicaragua desde el 2018 hasta la fecha. Y después de eso pasaríamos a la primera pregunta de este conversatorio, que es a Dora María: ¿qué está pasando en Nicaragua y cómo llegamos ahí? Muchas gracias. El 18 de abril de 2018 comienzan las protestas en respuesta a las reformas al sistema de seguro social. La represión estatal deja decenas de muertos y cientos de heridos. El 16 de mayo comienza el diálogo nacional con la mediación de la Iglesia. La iniciativa fracasa, pero pone el foco internacional en la dictadura Ortega Murillo. El 30 de mayo se produce la masacre del Día de las Madres. Fuerzas policiales y paramilitares atacan una marcha pacífica, dejando numerosas víctimas. El 13 de julio la policía y paramilitares atacan las protestas de la UNAN y la Iglesia de la Divina Misericordia. También en julio el régimen lanza la operación limpieza, desmantelando los tranques con violencia extrema. En agosto comienzan las detenciones masivas. A final de año el régimen asalta medios de comunicación como 100% Noticias y Confidencial. Se mantienen operativos policiales en todo el país para evitar manifestaciones opositoras. La CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncian la persistencia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo detenciones ilegales y torturas en las cárceles. El 27 de febrero se inicia un nuevo diálogo con la Alianza Cívica sin que se llegue a ningún avance. A lo largo del año Estados Unidos y la Unión Europea imponen varias sanciones al régimen, incluyendo a Rosario Murillo, por la violación de derechos humanos y corrupción. La OEA aprueba una dura condena contra el régimen de Nicaragua. En noviembre, madres de presos iniciaron huelga de hambre en Masaya tras 9 días de asedio. Fueron evacuadas y 16 jóvenes encarcelados por llevarles agua. Se aprueba la ley de amnistía, liberando presos políticos, aunque muchos son reencarcelados después.
En marzo, mientras todo el planeta se confinaba para luchar contra el COVID-19, Nicaragua desafía a la pandemia y al sentido común y organiza un desfile con el lema Amor en tiempos de coronavirus. El régimen reportó apenas 218 fallecimientos, pero informes de la Organización Mundial de la Salud indican que murieron casi 17.000 personas a causa de este virus. El 31 de julio la Catedral de Managua sufre un ataque y la imagen de la sangre de Cristo queda totalmente desfigurada y calcinada. Se aprueban leyes que limitan la libertad de prensa y restringen la participación política de opositores, incluyendo la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y Soberanía. El régimen comienza a arrestar a los principales precandidatos para la cita electoral de noviembre. También detiene a líderes estudiantiles y campesinos que habían vuelto del exilio como Lester Alemán y Medardo Mairena. El 1 de marzo muere Ernesto Cardenal y turbas sandinistas boicotean su funeral. En agosto, la policía asalta las instalaciones del diario La Prensa. Nicaragua se queda sin periódico en papel. El 7 de noviembre se ejecuta la farsa electoral en la que el régimen se otorga un 75.92% de los votos. Aunque las cifras oficiales son de una participación del 65%, la organización Urnas Abiertas reportó una abstención del 81.5%. Gran parte de la comunidad internacional desconoce el resultado. En febrero, Hugo Torres, uno de los líderes más emblemáticos de la revolución sandinista, muere en prisión encarcelado por la dictadura. En 1974 había participado en la toma de la casa de Chema Castillo, que supuso la libertad de Ortega, entonces preso político del somocismo. La dictadura Ortega Murillo prohíbe las procesiones de Semana Santa. Alegan razones de seguridad. En agosto el régimen captura al obispo Rolando Álvarez tras permanecer 15 días asediado en el Palacio Episcopal de Matagalpa. Arrecia la persecución contra la Iglesia Católica. El 9 de febrero el régimen liberó y deportó a Estados Unidos a 222 presos políticos y les quitó la nacionalidad. Días después también despoja de la nacionalidad a otras 94 personas críticas con la dictadura. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, el GREN, creado en 2022 para Nicaragua, certifica en su informe que el régimen Ortega Murillo viola los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad. El Papa Francisco asegura en una entrevista que Nicaragua es una dictadura comunista y hitleriana, guaranga o grosera. El régimen rompe relaciones con la Santa Sede. La dictadura cierra la Universidad Centroamericana, la UCA, y acusa a los jesuitas de terroristas. Tras robarse las instalaciones, la reconvierte en la Universidad Casimiro Sotelo. También cierra el INCAE, escuela de negocios de referencia en Centroamérica. La elección de Chainis Palacios como Miss Universo irrita al régimen y prohíbe las celebraciones. En 2018 había participado en las protestas estudiantiles. En noviembre Nicaragua abandona la Organización de Estados Americanos. 2 años antes había iniciado el proceso para ello, cuando la OEA no reconoció la farsa electoral. El 5 de septiembre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala anunciaron la liberación de 135 presos políticos por el gobierno nicaragüense. Los liberados fueron llevados a Guatemala. El Congreso de Nicaragua reforma el Código Penal para poder juzgar a quienes cometan acciones contra la dictadura Ortega Murillo en el exterior. Impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones, tipificado como menoscabo de la integridad nacional. La norma abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes. El general en retiro Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, fallece el 30 de septiembre, casi 5 meses después de que el régimen le impusiera casa por cárcel por sus críticas, una medida represiva que resultó fatal para su ya deteriorada salud. El juez argentino Ariel Hijo emitió una orden de captura a nivel internacional contra Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo el día 30 de diciembre de 2024. Están acusados de varias violaciones de los derechos humanos. Entra en vigor la nueva Constitución Política de Nicaragua, aprobada por el régimen en 2024. La normativa implica cambios profundos en la estructura del poder en la nación. Incorpora la copresidencia para Rosario Murillo. Se garantiza así la sucesión dinástica, proyectando al hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, como su sucesor. Extiende el periodo presidencial a 6 años. Elimina la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Crea la policía voluntaria, que no es otra cosa que una fuerza paramilitar leal al régimen. Añade la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional como símbolo patrio.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy y por el interés sobre Nicaragua. En un momento en que pues, el mundo está muy convulso, explota por todas partes, hay conflictos en todos lados, hay crisis en todas partes. Es decir, el mundo post-pandemia se ha estremecido completamente. Y es lógico, pues es un mundo post-pandemia. Es decir, nadie sale de una mortandad como la que salió la humanidad, pues, y cruza la pierna y sigue de la misma manera. Siempre hay unas grandes crisis. En Nicaragua hay una dictadura. Y tal vez vale la pena preguntarse por qué decimos que hay una dictadura. Porque ahora también se habla mucho de que pues, hay una dictadura aquí, una dictadura allá, ¿verdad? Hay un analista costarricense que dice que en Nicaragua hay una dictadura del siglo XIX y que en El Salvador, que queda en Centroamérica, siempre al norte de Nicaragua, hay una dictadura del siglo XXI. Las dos son dictaduras. ¿Y qué es lo que caracteriza a esta dictadura nicaragüense? Que es la concentración de poder. Es decir, ¿cómo se fabrica una dictadura? Una dictadura se fabrica con concentración de poder. En febrero de este año, la familia Ortega Murillo, que tiene el control del poder en el país, aprobó una reforma constitucional en la cual se colocaban ellos en la cumbre del poder político como copresidentes. Es decir, no hay un presidente y un vicepresidente, sino dos copresidentes. Y también en esa misma reforma constitucional se extendieron el periodo presidencial. Ya vieron ustedes aquí que había habido un gran fraude electoral en el 2021, que habían fabricado una cifra del 70 y pico % de votantes con un solo partido en la boleta electoral, el partido de Ortega, pero necesitaron una reforma constitucional para establecer institucionalmente una dictadura, y esto es probablemente lo más llamativo. Es decir, ya era una dictadura, ustedes han visto ahí, es decir, cómo procede el régimen, cómo establece un estado de terror, cómo recurre a la represión frente a demandas sociales y luego convertidas en demandas políticas. Pero en febrero de este año, la decisión que toman es de llevar todo eso al plano institucional. Es decir, sí, en la cabeza va a estar Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero subordinando todo. Van a subordinar el Poder Ejecutivo, van a subordinar el sistema judicial, es decir, todos los jueces, los magistrados judiciales, van a subordinar las Fuerzas Armadas, la policía, y también van a subordinar la institucionalidad electoral. Es decir, no hay una sola institución en Nicaragua que constitucionalmente no esté subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso es una dictadura. Es decir, cuando una persona cae presa y no tiene un sistema judicial al cual recurrir porque depende de la misma cabeza. Cuando nos enjuiciaron a nosotros, mi juicio duró 2 horas, un juicio sumarísimo, con una acusación muy sencilla, era una acusación me estaban acusando de traición a la patria por 3 retweets y una comparecencia mía frente a la Comisión de Centroamérica de la Unión Europea. Esa fue la acusación. Y pues con una condena completamente expedita. Yo en ese momento, cuando me permitieron hablar, porque además eran juicios cerrados, sin presencia de público, sin derecho a hablar con el abogado defensor. Yo conocí a mi abogada defensora minutos antes del juicio y el juez pues, fue muy amplio y considerado y me permitió hablar con mi abogada 1 minuto y medio, ¿verdad? Para
nunca vimos las evidencias, sino que comenzó el juicio, ¿no? Pero cuando me permitieron hablar, ellos acusan de que yo había pedido sanciones a la Unión Europea contra el régimen de los Ortega Murillo y que eso era pedir sanciones contra Nicaragua. Entonces yo les dije, la familia Ortega Murillo, este país no es una monarquía todavía. Por tanto, la familia Ortega Murillo es una familia privada. Si Daniel Ortega tiene un accidente de tráfico en la calle, no es el Estado de Nicaragua el que tiene un accidente de tráfico, es Daniel Ortega. Si Daniel Ortega tiene un hijo, no es el Estado de Nicaragua el que tiene el hijo, es Daniel Ortega. Pero cuando hay una monarquía es el Estado, el monarca es el Estado. Esa es la gran diferencia. Pero aquel era un momento en que todavía no era una monarquía y todavía ellos no habían optado por darle una cobertura institucional a la dictadura. Entonces, la situación actual de Nicaragua, al día de hoy, es una dictadura que tiene un cuerpo institucional, que tiene una crisis, y esa crisis está determinada porque después del 2018 no pudo recomponer la hegemonía política, no pudo recomponer el control político. Es decir, esa es una dictadura que no tiene respaldo en las calles, no es la dictadura de Bukele en El Salvador. La dictadura de Bukele en El Salvador es todavía popular, todavía tiene respaldo popular, y eso es, por eso es que decía Kevin Casas que es una dictadura del siglo XXI. Aquí estamos hablando, en el caso de Ortega, de un régimen que tiene absoluta rechazo popular, que establece un estado de terror, y ese estado de terror consiste en una cosa muy sencilla. Si usted tiene una cuenta en una red social, en Facebook, y usted sale del país, cuando quiere regresar, la policía revisa su Facebook con unos algoritmos, y si usted ha dicho que está preocupado por lo que pasa en Nicaragua, le prohíbe la entrada al país. Punto. Y claro, esto pues ha traído una cadena de corrupción. Entonces ahora, para poder entrar, alguna gente negocia pagos de entre $1,000 y $50,000. Hay empresarios sometidos a pagar $50,000 para poder entrar al país. Si usted quiere hacer una reunión de 10 personas en su casa, va a llegar la policía. El 30 de septiembre es el día de la procesión de San Jerónimo. Es una ciudad que se llama Masaya. San Jerónimo pasa un mes en fiesta, la gente baja del altar, San Jerónimo recorre el pueblo, la ciudad, y hay bailes y danza, porque todavía se mantiene cierta tradición, digamos, vinculada a los antecedentes indígenas de la ciudad. Y San Jerónimo recorre la ciudad ese día, el 30 de septiembre, y pasa un mes entero, digamos, en la ciudad en fiesta. Bueno, este 30 de septiembre, el santo no puede salir a la calle. Ya el obispo dijo de que va a quedar en vela dentro de la iglesia y que no puede salir a la calle porque el régimen teme las procesiones. La ritualidad nicaragüense católica es en la calle. No como en la ritualidad granadina, que es bastante solemne, ¿verdad? Pues la del Corpus Christi era bastante solemne. La de Semana Santa, bien solemne. Pero la ritualidad típica, característica nicaragüense, fuera de la Semana Santa, es una ritualidad de baile, comida, bebedera, ¿verdad? Y alegría. Y es en la calle. Es decir, que dejar al santo dentro de la iglesia implica la prohibición de que la gente salga a bailar a la calle. Eso es exactamente una dictadura, que es cuando la actividad incluso religiosa se convierte en una amenaza. No hay cumpleaños que no sea una amenaza, no hay festividad que no sea una amenaza, no hay religiosidad que no sea una amenaza. Es decir, junto a Monseñor Álvarez,
que cuando cayó preso, cayeron presos también sacerdotes y seminaristas. Cuando nosotras estábamos presas, comenzaron a ampliar la cárcel. Y pues había mucha especulación. Todos veíamos la construcción, pero ¿de qué se tratará? ¿Qué se tratará? ¿A quién irán a meter ahí? Y entonces, pues algunos decían, no, puede ser un área de visitas conyugales, porque claro, uno está en la cárcel, la visita conyugal es fundamental, ¿no? O puede ser solo visita. Finalmente vimos desfilar a unas personas ahí, unos muchachos jóvenes, con el pelo bien cortadito. Qué raro, ¿quiénes serán estos muchachos jóvenes, pues, que andan con el pelo bien cortadito, bien peinadito? Bueno, resultó ser lo que era lógico, eran seminaristas. Entonces, al ala de la cárcel donde ellos lo fueron a meter, se comenzó a llamar, le decíamos, pues, el seminario, ¿verdad? Porque era el lugar donde le iba a tocar a todos los sacerdotes. Después, agarraron a Monseñor Mora, Isidro Mora, obispo de Ciuna, y lo tuvieron preso, lo sacaron fuera del país. Después a Monseñor Carlos Herrera, obispo de Jinotega, tuvo la osadía de pedir una oración por sus hermanos sacerdotes que estaban en condiciones difíciles. Monseñor Herrera llegado a traer a su casa y sacado fuera del país inmediatamente. Todas las órdenes religiosas les llegan a tocar la puerta a las monjas y sacarlas a medianoche y ponerlas en la frontera. Eso es una dictadura. Para ponérselas, digamos, fácil, ¿verdad? Y más fácil, hace unos meses, un mes, 2 meses, el régimen sacó una ley que se llama de territorio fronterizo, que dice que la frontera de Nicaragua, 15 kilómetros adentro de ambas fronteras, la norte y la sur, 15 kilómetros adentro, todo lo que está ahí pasaba a propiedad del Estado. Estamos hablando de 14.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de la República El Salvador. Entonces, si pueden imaginar ustedes los campesinos de ese segmento, pues que amanecen con su tierra y se acuestan sin su tierra. Entonces, nadie sabe en esos 15 kilómetros, en esa franja de 15 kilómetros, qué va a pasar con quién. Pero, ¿por qué eso? Porque los aliados estratégicos de esta dictadura, que tienen que tener algunos aliados estratégicos, porque como presentaron aquí, se ha aislado de todo el mundo, pues sus aliados estratégicos son Rusia y China. Los chinos, pues son comerciantes. Los chinos venden, compran, invierten, ¿verdad? Y entonces los chinos tienen interés comercial en Nicaragua, pero también interés en la minería y en la exploración y explotación minera. Y la razón por la cual esa franja de tierra es ocupada es porque hay autorización de explotaciones mineras en zonas protegidas, en áreas protegidas, en áreas, parques nacionales, digamos, ¿verdad? Y que ahora pueden ser objeto de explotaciones mineras con toda facilidad. Y el otro gran aliado estratégico es Rusia. Pero los rusos, el interés es un interés geoestratégico. Es decir, los rusos hostigan a los Estados Unidos en Centroamérica para tener concesiones en Ucrania, ¿verdad? Pero más allá de eso, no tiene ninguna relación económica con el régimen nicaragüense, que tiene un aislamiento interno total y un aislamiento externo total. Ana Margarita va a explicar con una cifra qué es lo que ha significado esto en la sociedad nicaragüense y qué es lo que está significando en este momento. Pues antes de que entremos a la conversación. Sí, rápidamente, el costo de la represión. Después pasamos a la pregunta. No, bueno, vivimos en una dictadura familiar y dinástica, como dice Dora María, que ya ha sido señalada por Naciones Unidas como responsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, para que estemos claros.
algunas cifras duras. En los primeros 6 meses de la represión en el 2018 fueron asesinadas 355 personas a manos de policías o agentes parapoliciales. Y tal vez ustedes pueden pensar que es una cifra chiquita, ¿no? Pero para el número español, digamos, de porcentaje de personas en una sociedad de 6 millones, eso equivaldría a que en España, en 6 meses, en manifestaciones pacíficas, fuesen asesinadas 2.500 personas. De eso estamos hablando, así comenzó el 2018. El régimen ha desmantelado toda forma de organización civil y de participación política. 54 medios de comunicación independientes han sido cerrados, todos. Eran los 54 medios de comunicación independientes que había en el país. Una radio queda independiente, que tuvo que dejar de dar noticias para poder seguir existiendo. Los periodistas perseguidos, exiliados o encarcelados. Todos los partidos políticos opositores eliminados, ilegalizados y criminalizados. Es decir, cualquier persona que diga que es parte de un partido político en Nicaragua de oposición está preso. Y más bien ahora desaparecido. 5.600 organizaciones de sociedad civil, gremiales, religiosas, estudiantiles y otras están clausuradas. Es decir, todo el tejido social del país, desde organizaciones comunitarias, han sido eliminadas. Es decir, el régimen pretende cualquier organización, por muy pequeña que sea, es un riesgo para el régimen, entonces tiene que eliminarlas y confiscarle los bienes. 36 universidades han sido cerradas, eliminando la oportunidad de estudio de jóvenes que quedan completamente en el aire. 36, entre ellas pues mi universidad, la Universidad Centroamericana de los Jesuitas, como decía el video. Y ahí están en el exilio, en la cárcel o en persecución las iglesias católicas y evangélicas. Bueno, y el patrón de represión ha sido sistemático y generalizado. Nadie está a salvo. Basta la acusación de un vecino para que una persona pueda ser, pues para que llegue la policía, para que te interroguen y para que te encarcelen. En Nicaragua se vive un estado de terror. La última encuesta de opinión, y es impresionante que todavía se puedan hacer algunas encuestas que tengan algún mínimo de rigor, pero en la última encuesta de opinión 9 de cada 10 nicaragüenses se siente perseguido en el país y vigilado. Y obviamente no es paranoia, tiene pues un halo de verdad. Pues nosotras comenzamos, y Yolanda comenzó contando que nosotras éramos expresas políticas, y algunas veces en una sociedad democrática como la de ustedes eso puede saberse exótico, ¿no? Que alguien haya pasado por la cárcel. Yo, la verdad es que no había conocido a nadie que hubiera pasado por la cárcel antes ¿cómo no? Pues porque di clases en la cárcel de derechos humanos, pero muy poquito, pero no lo tenía en mi referente. Así que me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Pues antes del 2018, la verdad, nunca había platicado pues de tú a tú con alguien que hubiera pasado por la cárcel. Pero no somos la excepción. Se dice, según el monitoreo, las cifras del monitoreo azul y blanco en Nicaragua dicen que desde del 2018 al 2023 pasaron por las cárceles del régimen más de 5.000 personas. Y esa puede ser otra cifra pequeña, si ustedes pues lo ven así, pero es una población de 6 millones de personas. Para los estándares españoles, si estamos hablando de que hubiesen pasado por las cárceles españolas más de 35.000 personas en 5 años. Esas son las estadísticas. Ahorita tenemos nombre y constancia de 73 presos, porque el régimen ocupa un mecanismo de puerta giratoria. Entonces, en algunos momentos hace redadas masivas, después para quitarse la presión libera una parte y ahí nomasito vuelve a detener. Y es de nunca acabar, es decir, que termine, que acabe la prisión política en Nicaragua pasa porque podamos recuperar la democracia.
y podamos, en efecto, recuperar el país. Mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo estén ahí, seguirá habiendo presos políticos. Y ahorita hay 73 con nombre y apellido. Hay muchísimos más, hay centenares. Pero como es criminalizado también que haya un preso político en tu familia, las familias no lo dicen. Tener un preso político significa que vas a tener una patrulla de la policía enfrente para que vos no hables con los familiares, con tus vecinos, no contés lo que está pasando, y además que te pueden correr del trabajo, porque nadie quiere tener problemas con el gobierno, y que además podés caer preso si denuncias. Entonces, normalmente las personas no lo están diciendo. Tener rostro de 73 presos políticos equivaldría en España, por la población española, a tener rostro de 500 presos políticos en este país. De esos 73, 22 son adultos mayores, la mayoría de ellos con enfermedades gravísimas. Eddie Meléndez, nuestro amigo, ya tenía Parkinson avanzado cuando lo echaron preso en el 2021, imagínense cómo está ahorita. O don Eliseo Castro, solo para ponerle dos ejemplos. Don Eliseo, que fue detenido en el 2019, tuvo un derrame cerebral en la cárcel en el 2021. Existen normas internacionales para poder manejar ese tipo de casos, pero Nicaragua no cumple ninguna de ellas. Don Eliseo sigue en custodia policial, aunque como no puede hacer nada por él solo y está postrado en una cama, su familia tiene que estar al lado de él, pidiéndole permiso a la policía para alimentarlo e incluso cambiarle el pañal. Y de esos 73, 33 están en desaparición forzada. Cuando nosotras caímos presas, fue un escándalo, porque pasamos 80 días en desaparición forzada. Es decir, nos llegaron a traer con el despliegue policial, es decir, todo el mundo sabía que la policía te había llegado a capturar, pero después no le decían a tu familia dónde estabas y no te podían ver. Y nosotros no podíamos ver a nuestra familia. 80 días fue un escándalo. Hubo presión nacional, hubo presión internacional, Amnistía Internacional, cuyo, pues, algunos de los activistas de Amnistía están hoy aquí, incluso hizo un informe que decía que las enseñen, y gracias a ese informe yo pude ver a mi mamá 80 días después y saber que, pues, cómo estaban las cosas en el mundo exterior. Y ella pudo verme, por cierto, lo primero que hizo cuando me vio fue tocarme las uñas para saber si nos habían torturado. Esa era la situación. Un escándalo, pero ahora pueden pasar 80, 100, 200, 300 días sin saber de tu familia. ¿Saben lo que es? Que una familia lleve 2 años sin saber de su familiar preso. Esa es la historia de Brooklyn Rivera, de la familia de Brooklyn, cuya hija Tininisca dijo en el periódico hace una semana que me lo entreguen vivo o muerto, pero que me lo entreguen ya. Esa es la situación. Incluso, bueno, en el video hablaban de Humberto Ortega, el hermano de Daniel Ortega, que dijo que Nicaragua necesitaba una transición a la democracia. Eso dijo. Entonces lo echaron preso. Pero no lo echaron preso solo, lo echaron preso con su compañera, Angélica Chavarría. Desde ese entonces, hace más de un año, la familia de Angélica no sabe nada de ella. Humberto murió en prisión y Angélica sigue desaparecida. En esta última ola de detenciones, porque como les digo, hay una puerta giratoria, entonces la última ola es de agosto, esos son los datos que tenemos. Hubo tanta violencia que hay 2 personas muertas, hubo 2 personas muertas en custodia policial. Uno de ellos, Mauricio Alonso, a quien yo conocí, compañero de luchas anterior al 2018, la policía llegó, él es de la ola de julio, murió en agosto. La policía llegó por él el 18 de julio, lo capturaron a él, a su esposa y a su hijo. A la esposa la liberaron unas horas después. A él lo entregaron muerto 38 días después. El hijo de Mauricio permanece desaparecido.
Unos días después se confirmó la muerte también de Carlos Cárdenas. Esas son las cifras de Nicaragua. Dos muertos en custodia el mismo mes, serían 14 muertos en custodia en una cárcel en España. Y para muchos, la única alternativa a la cárcel es el exilio. Entonces, según las cifras del diálogo interamericano, entre el 2018 y el 2023 ha tenido que salir del país por razones políticas el 12% de la población. El 12% de la población, que equivaldría en España como que en 5 años salieran 6 millones de españoles del país. Es la peor crisis humanitaria, migratoria que ha vivido Nicaragua, peor que la guerra. Y nosotros tuvimos una guerra tremenda en los años 80. La mayoría de quienes salen enfrentan barreras económicas, culturales, lingüísticas, legales. ¿Qué les puedo decir yo de la tragedia de la migración y del exilio? Ahora que además ven su situación más deteriorada con estos aires de autoritarismo, de xenofobia y de odio a migrantes que sentimos todos los días en el ambiente. Pero salir del país no significa estar libre de violencia. Se han documentado ya casos tras las fronteras de represión transnacional. El caso más evidente fue el asesinato de nuestro otro amigo Roberto Sancam, el 19 de junio del 2025 en San José, Costa Rica, y una reciente investigación del diario La Nación de Costa Rica del día de ayer, que tuvo acceso al expediente judicial, determina que el crimen fue orquestado por órganos de inteligencia del Ejército de Nicaragua. Es decir, la vinculación política del asesinato de nuestro amigo. La represión migratoria ha sido una constante estos años, y con esto quiero terminar, pero es para poder darles el panorama completo. El grupo de expertos de Naciones Unidas dice, bueno, es que se asesina en muchas partes del mundo. Bueno, es que se apresa en muchas partes del mundo. Evidentemente, bueno, en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad, lo hemos constatado, pero hay un tema adicional que es muy particular de Nicaragua y tiene que ver con esto que ellos llaman represión migratoria. No solamente el caso de las más de 450 personas que hemos sido desnacionalizadas por decreto. Ser desnacionalizada significa que, bueno, obviamente sos confiscada, desaparecen tus registros, los adultos mayores no tienen pensión, nuestros títulos universitarios fueron eliminados, si sos madre o padre, tu nombre es borrado de la partida de nacimiento de tus hijos, violando los derechos humanos de esos niños también. Pero bueno, eso somos 452 personas, equivalentes, si viviéramos en un país con el tamaño de España, a 3.000 personas desnacionalizadas. Pero los miles y miles que hay son las personas que tienen que salir al exilio y a las que no se les renueva su pasaporte. Es decir, la gran tragedia migratoria nicaragüense no somos los 452 nacionalizados por decreto, porque nosotros tuvimos una gran oportunidad y yo quiero hacerla presente aquí el día de hoy, y es que su gobierno, el gobierno de España, tuvo un tremendo gesto de solidaridad con nosotros. Y cuando nos quitaron la nacionalidad, el gobierno de España nos ofreció la suya. Y nosotras estamos aquí como nicaragüenses, pero también como españolas, gracias a eso. Pero solo somos 452. Los miles y miles que tienen que salir, los que no tienen nombre, los que están regados por el mundo y no tienen pasaporte, no pueden ni siquiera hacer sus trámites de asilo, porque las leyes de asilo demandan tener un documento de viaje vigente. Y el régimen de Nicaragua lo sabe, y por eso es que los consulados tienen una orden de no extender pasaporte o documentos de viaje. Esos son por los que estamos hablando ahora, para los que pedimos
Y de manera particular tenemos una solicitud al gobierno de España para que se agilicen, para que permitan que hayan trámites de asilo en este país con documentos vencidos, como se hace con otras nacionalidades, que se haga eso con las y los nicaragüenses que están en esas condiciones. Pero como decía Dora María, no solamente los que tuvieron que huir de la represión son los que están afuera. Ahora, cualquier persona que sale por trabajo o por placer, incluso gente que no se ha metido en política, no está segura de poder regresar. Según cifras del País, de España, del diario El País, en los primeros 5 meses de este año se ha negado la entrada a Nicaragua a 3.000 nicaragüenses que quedan en el aire, que no tienen ni idea de por qué, simplemente por la paranoia del régimen, porque el algoritmo dijo que esa persona en algún momento dijo una palabra en el lugar equivocado que podría ser una amenaza. Y buscando la forma de librarse de la presión internacional, el régimen ha quemado todos sus puentes. El aislamiento de Daniel Ortega es cada vez mayor. En los primeros 5 meses del 2025, Nicaragua se desvinculó de al menos 7 organismos del sistema de Naciones Unidas, de la FAO, del Consejo de Derechos Humanos, de la OIT, de la OIM, de la UNESCO, de ACNUR, y ha rechazado los informes y recomendaciones de mecanismos independientes como el Grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité contra la Tortura. Dicho sea de paso, la reforma constitucional de este año que establece la copresidencia también eliminó de la Constitución de Nicaragua la prohibición expresa a la tortura. Y por eso además repudian el Comité contra la Tortura. A esto se suman, por supuesto, la ruptura de relaciones que ella había tenido con la OEA y la expulsión que ella había hecho de otros organismos internacionales, como incluso la Cruz Roja Internacional. Ese es Nicaragua hoy. Y esas eran las cifras que queríamos dar, más o menos para contextualizar, pero ahora somos todas tuyas. Eso. ¿Qué? No, es decir, yo creo que vamos a abrir un turno de palabras, ¿no? A las personas que están aquí, pero antes, si os parece, a mí me gustaría, claro, es decir, creo que la situación actual y lo que ha venido después de 2018 la habéis explicado estupendamente, ¿no? Pero yo creo que a veces nos cuesta mucho entender desde aquí cómo se ha llegado a ese punto, ¿no? Es decir, cómo, porque Dora María fue ministra de Salud en el mismo gobierno con Daniel Ortega. Es decir, que vosotros erais guerrilleros, fuisteis parte muy importante de la revolución. En el gobierno de Daniel Ortega estabas tú y estaba otra gente, ¿no? Entonces, claro, cómo de esa revolución sandinista, ¿no? De esa esperanza que se veía desde España, esa esperanza, ¿no? Que acaba con la dictadura somocista, cómo ha llegado la situación a este punto, ¿no? Cómo se ha producido esa degeneración y en ese proceso el papel de resistencia que habéis tenido, ¿no? Porque vosotras habéis pues prácticamente fundado partidos que se han ido escindiendo, Dora María, pero luego tú también con mucha implicación en UNAMO, es decir, que habéis sido personas muy activas, ¿no? en esa oposición política. Entonces, bueno, pues desde los años 80 hasta 2018, ¿no? que comenzaba el resumen del vídeo, cuesta trabajo desde aquí entender, ¿no? Cuáles han sido esos mecanismos que han llevado a esa deriva, ¿no? de Daniel Ortega y de bueno, y luego Rosario Murillo, pero sobre todo la figura de Daniel Ortega, ¿no? Entonces, no sé si nos podéis comentar un poquito, resumidamente, ese tiempo, ¿no? Muchas gracias, Jesús. En un plano más general, la historia de Nicaragua, todas las corrientes políticas de la historia de Nicaragua han producido una dictadura, todas. No hay ninguna que se escape. Eso nos dice algo, ¿verdad? Digamos, si lo vemos en el largo plazo, pues en cada momento
las corrientes políticas hegemónicas han producido una dictadura. ¿Cómo se produce esta última? Después de que hemos participado en la lucha armada de 1979 contra la dictadura de los Somoza, en una lucha que fue realmente sangrienta, ¿verdad? Pero hay que decir que la revolución sandinista tenía un altísimo compromiso de justicia social, altísimo compromiso de justicia social, pero una debilísima formación democrática y compromiso democrático. Porque la izquierda de los años 60 era una izquierda comprometida con el cambio social, pero no era una izquierda comprometida con la democracia. Era una izquierda crítica al modelo de democracia liberal. Y la alternativa planteada a ese modelo de democracia liberal, pues digamos en el caso latinoamericano era Cuba, que tenía un sistema de partido único, ¿verdad? Como una democracia alternativa. Es decir, la democracia liberal no estaba en el compromiso esencial de la izquierda revolucionaria latinoamericana de los años 60 y 70. Muy raro, digamos pues, como los chilenos que tenían una larga tradición democrática, los uruguayos que tenían una larga tradición democrática, ¿verdad? Eran otro patrón de comportamiento. Pero el resto, pues básicamente era un profundo compromiso social y un debilísimo compromiso democrático liberal. Pero esto también convive con el reconocimiento de que la revolución supone una enorme movilización y organización popular. ¿Verdad? El problema es el cauce de esa movilización y organización popular. Pero la revolución triunfa con un compromiso de pluralismo político. Y ese compromiso de pluralismo político lleva a la construcción de unas instituciones políticas de la democracia liberal. ¿Verdad? Que se somete a una prueba de fuego, para hacerla breve, como hizo aquí Daniel con el documental, se somete a una prueba de fuego en las elecciones de 1990, que hay un momento en que hay una polarización política, estamos en plena guerra, los Estados Unidos han metido todos los fierros para apoyar a las fuerzas contrarrevolucionarias. La revolución sandinista recibía apoyo de la Unión Soviética, que todavía estaba predifunta, y en ese contexto se produce esa elección. La polarización divide la opinión pública nicaragüense, y en esa elección, que es una elección limpia, gana la oposición al sandinismo. Y ese momento es para mí el momento decisivo, digamos, el cruce de camino del sandinismo y su compromiso con la democracia. El éxito más roto, uno de los éxitos políticos más importantes de la revolución es la elección de 1990 y la transición pacífica de poder, que nunca se había producido en Nicaragua, nunca había cambiado el poder de un partido a otro pacíficamente. Siempre había cambiado el poder a balazos, pues. O entraban los gringos y ponían al otro, o había una balacera, o una guerra civil, o una revolución. Es decir, el cambio, la transición pacífica de poder no estaba, digamos, siendo parte de la realidad nacional. Entonces se produce una transición pacífica del poder, no exenta de conflicto, porque ya estábamos en una condición de conflicto, ¿verdad? Pero en lugar de que el Frente Sandinista reconozca como un éxito político del proceso revolucionario la transición pacífica de poder, ¿verdad? Lo reconoce como un problema, como algo que nunca debe volverle a suceder. Es decir, el cruce de camino, en lugar de fortalecer una vocación democrática, el camino escoge el camino
contrario, que es decir, nunca más me va a volver a pasar que tenga el poder y lo pierda, ¿verdad? Ese es el modelo por el cual, el modelo por el cual el Frente Sandinista toma el camino que nos lleva a este punto. Es decir, si el Frente Sandinista, que era un partido grande, en ese momento dice, sí, perdimos las elecciones, vamos a recuperar la hegemonía política, vamos a luchar por la mayoría electoral para las próximas elecciones, vamos a buscar una candidatura de mayor calidad y competitividad, vamos a ver qué hacemos para recuperar el favor del pueblo nicaragüense. Eso hubiera sido un camino que le hubiera reportado a Nicaragua grandes beneficios por la consolidación democrática. Pero el camino del Frente Sandinista fue decir, no, nunca más me va a volver a pasar esto. Y un grupo de nosotros se enfrentó a ese planteamiento. Enfrentamos, el Frente Sandinista tiene que tener un compromiso democrático, hay que hacer una revisión autocrítica de lo que ha pasado, y ese enfrentamiento duró varios años hasta que llegamos a la conclusión, aquí no hay nada que hacer. Este partido lleva ese curso al autoritarismo. Daniel Ortega se apropió del partido como después se apropió del poder. Es decir, el mismo modelo que siguió dentro del partido, lo siguió después a nivel nacional para montar un modelo de poder autoritario. Es decir, el Frente Sandinista se convirtió en un partido primero de Daniel Ortega, después de la familia Ortega Murillo, como es ahora, y después quedó completamente licuada la institucionalidad del partido. Y lo mismo sucede ahora con el país. La familia Ortega llega al poder con la promesa de nunca más me voy a bajar por una elección. Por eso cuando ellos ven que nosotros en el año 2021 decimos que vamos a ir a esa elección, llueve, truene o relampaguee, con buenas condiciones o malas condiciones, lo único que les queda es echarnos presos. Entonces, echa preso a todos los precandidatos, echa preso a todo el liderazgo que encuentra, echa preso a los periodistas que encuentra, echa preso a los empresarios que encuentra, echa preso a los obispos, ¿verdad? Y el resto tiene que salir al exilio. Y después no queda conforme y elimina a los partidos políticos contendientes y se queda solo. Por el terror de ir a una elección aunque manejara el aparato electoral. Y claro, eso ya define completamente este modelo de dictadura. Ya pasamos de un régimen autoritario, represivo, que no todo el mundo aceptaba que era una dictadura, a una dictadura en regla y forma. Siempre hay un momento, un punto de inflexión. Pero yo solo quiero mencionar otra cosa más. En Nicaragua hay dictadura porque tiene que ver con nuestra cultura política. Es decir, las dictaduras no se montan, los autoritarismos no se establecen si no hay un sedimento de cultura política en la sociedad. Es decir, ¿cómo puede ser que países desarrollados, que se suponía que tenían una larga tradición democrática y de fortaleza institucional, de repente vemos aparecer las mismas leyes que Ortega estableció en Nicaragua, las vemos aparecer en esos países? La ley de agentes extranjeros recorre América Latina, para decirlo barato, copiada textualmente, ¿verdad?, por distintos gobiernos latinoamericanos que van empujando los límites para convertirse en regímenes autoritarios. Pero uno se sorprende cuando ve a alguien, a un cómico en los Estados Unidos, que se para en una televisión y dice lo que dicen los cómicos en la televisión, pues se ríen. ¿Y de quién se va a reír un cómico en la televisión? Pues de los políticos, y para eso son los cómicos. Si uno no se puede reír de los políticos, ¿de quién se va a reír? Eso es elemental, esencialísima. Yo soy política y admito que los políticos son un tremendo sujeto para reírse de ellos. Está correcto. Entonces se para este hombre, hace un chiste, al día siguiente le mandan a decir a
a la televisora que lo corra, y lo corren. Lo corren, un hombre de prime time, pues digamos del tiempo nítido, impecable de audiencia, lo corren. Claro que se levanta una polvareda social, que ahora ya, antes de venir, ya estaban anunciando que lo van a reintegrar al hombre en su programa. Pero fíjense, estamos hablando de los Estados Unidos, donde la libertad de expresión ha estado coronada todo el tiempo. Pero de repente alguien hace una broma del poder y el poder dice, plan, dale. Ojo, nosotros le decíamos a los salvadoreños, miren, nosotros venimos del futuro. Venimos del futuro porque en El Salvador Bukele se instala porque hay una inseguridad terrible. Las maras extorsionan a las personas en El Salvador y no extorsionan a los ricos, que tienen con qué. No extorsionan a la clase media, extorsionan a los pobres, que vivían atrapados por las maras y las pandillas en todas las ciudades y en todos los pueblos de El Salvador. Una cosa terrible. Llegaban a una tiendecita pequeña donde una mujer vendía telas y le decían, ¿nos vas a pagar tanto o te vamos a matar a tu hijo? La mujer agarraba al hijo, lo sacaba fuera del país. Después llegaba donde ella, te vamos a matar a vos. Tiene que pagar la extorsión. Entonces Bukele llega con la bandera de acabar con las pandillas. ¿Pero cómo? Muy sencillo. Echa preso a todo el que dicen que es de las pandillas. Y ahí van 90,000 presos. ¿Cuántos han tenido una acusación formal? Ni uno. ¿Cuántos han tenido un juicio? Ni uno. ¿Cuántos han visto a sus familiares? Ni uno. ¿Cuántas familias han recibido razón de que tienen esos presos? Nadie. Y la gente aplaudió. Aplaudió. Porque le quitaron de encima a los extorsionistas. Es decir, te cedo mi libertad a cambio de seguridad. Paso número 1. Hasta ahí vamos bien. Estamos. Ahí tienen 90,000 presos, hay que lo fundan. Es decir, ese es el pensamiento, digamos, de la calle. Siguiente paso, va sobre el Parlamento. Siguiente, va sobre la alianza con el ejército. Siguiente, va sobre el Poder Judicial. Siguiente, va sobre los partidos políticos y la institucionalidad electoral. Al día de hoy, Bukele tiene todo el poder. Todo. No hay quien diga porque entonces le cae la represión. Y nosotros le decíamos, por eso a los salvadoreños, nosotros venimos del futuro. Hace una semana estaba yo en la Universidad Complutense y les decía, Noboa es un ejemplo del autoritarismo creciente en América Latina. Operé, profeta. Hace unos días, Noboa mandó a declarar el estado de excepción en todo Ecuador porque la gente salió a protestar por una reforma que tiene que ver con el precio de los combustibles. Entonces hay un estado de excepción. Salió a reprimir. Es lógico. Es decir, yo si algo quiero dejarles aquí es, nosotros presentamos el caso de Nicaragua porque, pues, andamos repartiendo la buena nueva de que lo vamos a resolver, ¿verdad? Pero también hacemos una alerta. Cuidémonos de nuestras propias vocaciones que estimulan los autoritarismos. ¿Verdad? En Nicaragua hay gente que dice, no, si vivíamos mejor en la época de Somoza. Puede ser que aquí hay gente, no, si vivíamos mejor en la época de Franco. Aquí hablo ya con mi personalidad española, me meto en política interna. ¿Verdad? Es decir, puede ser que alguien diga, pues, y los jóvenes no tienen por qué acordarse de una cosa que no vivieron. ¿Estamos claros? Por eso les digo yo, la alerta es,
cuidémonos de los autoritarismos actuales, porque todos van subiendo por elecciones, van apropiándose de más poder, más poder, más poder, forzando los límites, y cuando nos damos cuenta, estamos todos país por cárcel, ¿verdad? Que ese es exactamente el gran problema. Entonces, pues de aquellos polvos, como dicen en Nicaragua, vienen estos lodos, pues, ¿verdad? Ya te contesté, digamos, la versión corta. Exacto. Clase de amenaza. Bueno, vamos a ver, por la hora que es, yo creo que vamos a abrir un poco, ¿no? Que quien tenga preguntas o algún comentario en el público que lo pueda hacer, que no se nos vaya esa posibilidad. Venga, aquí hay ya una primera... Espera un momentín que te van a dar micro, como se está grabando, pues yo creo que igual también viene bien. Que cuando ha dicho que uno de los motivos por qué hay una dictadura en Nicaragua es porque la cultura política del país siempre ha tenido dictadura, ¿cuál podría ser la solución? En plan, si pudierais acabar con ello más o menos con ayuda del pueblo, tal, o sea, hay que cambiar la mentalidad del pueblo, es tema de las instituciones, si tenéis alguna solución sobre eso. Gracias. Sí, yo te digo, es en el día a día y en nuestro comportamiento propio. Saber que ese dictador o esa dictadora puede estar también en nuestra cabeza. Yo creo que uno enseña con el ejemplo y también con la discusión. Yo estoy convencida de que no es solamente sacar a Daniel Ortega, es que no volvamos a tener otro dictador, otra dictadora 40 años después. Y eso pasa porque nosotros desde la oposición política, desde la resistencia, desde los grupos organizados y no organizados que queremos recuperar ese país, tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar de actitud con el otro, la otra que piensa distinto. Aprender a ser tolerante con la diferencia no es algo que vas a hacer cuando llegues al poder, lo tienes que hacer ahorita, desde la calle, con tu prójimo, con el que tenés al lado, con el que además estaba en acera política opuesta, tuya en muchos temas, pero con el que tenés que trabajar, porque es nicaragüense también. Es decir, creo que un convencimiento que hemos tenido como nicaragüenses en los últimos años es que si queremos que esto no se repita, tenemos que cambiar nuestras actitudes de manera individual, de manera colectiva, porque solamente con el ejemplo y con la práctica es que vamos a poder asumirlo. Y en un momento de tanta polarización es bien difícil. Pues, ¿sabes? Es decir, yo siento que, claro, que te vienen todos esos discursos de otros países, te viene el discurso de Trump, te viene el discurso, por todos lados te viene el discurso de la diferencia, de priorizar lo que es diferente, del antagonismo. Tenemos que luchar contra corriente, porque este mundo es el único que tenemos, finalmente. Y ese país, nuestro país, es el que tenemos y tenemos que ver cómo trabajamos con esa otra persona, aunque piense distinto. Entonces, priorizar los puntos en común con la persona que tenés al lado es clave. Priorizar los puntos en común, no las diferencias. Las diferencias siempre van a existir, respetarlas. Ahora, el otro tema clave, y yo creo que también es un tema en el que nos hemos puesto de acuerdo, es tienen que haber instituciones que tienen que ser respetadas. No puede ser la voluntad del gran líder o gran lideresa, por mucho que me caiga bien, lo que va a premiar. Tienen que ser el acuerdo y las instituciones que se formen para hacerlo. El fortalecimiento de las instituciones pasa también por la voluntad de los que estamos ahí, por el respeto a que si estas son las normas que acordamos tener, todos vamos a seguir esas normas. Y eso también se hace en la práctica, y no tenemos que esperar a ganar el poder para hacerlo. Es decir, el gran trabajo y el compromiso es hacerlo desde ya, en los lugares en donde estemos. Yo solo agrego una cosa. Las instituciones son fundamentales. Y uno de los problemas de las instituciones es cuáles son las instituciones democráticas que corresponden al siglo XXI, en donde queremos que todo esté en una vitrina, porque eso es lo que somos ahora, gente de redes sociales.
¿verdad? Que queremos todo en vitrina y es lo correcto. La transparencia es fundamental, pero las instituciones públicas son instituciones que corresponden al siglo XX, donde no había esa vitrina, donde la capacidad de intercomunicación era menor, donde mi capacidad de interacción y demanda con el poder político estaba intermediada por el partido político. Y ahora yo quiero también que sea directa, que me respondan a mí directamente. Es decir, uno de los grandes desafíos actualmente es delinear cuáles son las instituciones políticas que corresponden al siglo XXI, ¿verdad? Y entender de que hay algunos valores de la democracia que son fundamentales. El valor de la tolerancia, el valor de la libertad de expresión es fundamental. Pero hay un valor fundamental también, que es la capacidad de decir no. Cierto que las instituciones son fundamentales, muy cierto, pero las personas también. Las personas pueden decir no. Ve que yo quiero echar preso a este porque me cae mal. No ha cometido ningún delito. Sí, pero echarlo preso porque me da mi gana. No ha cometido ningún delito. Es decir, la capacidad que tengamos de decir no es la capacidad que nos va a permitir que cambie completamente la lógica de las instituciones. Las instituciones que se convierten por sus cabezas en obedientes, echarlos presos, bueno, verá, lo que va es encadenando procesos de corrupción generalizado y de encubrimiento generalizado. Es decir, el no es fundamental, aprender a decir no. En la carrera, en las personas que entran a las instituciones públicas, tienen que aprender a decir no, a pegarse a la ley. Y cuando les digan que fallen en contra de la ley, tienen que decir no, me apego a la ley. Y tienen que aprender a pagar consecuencias. Porque el problema es que los valores actuales son los valores del éxito total. Todos queremos ser exitosos como los influencers. Me encantaría a mí eso. Pero eso es una vida de ficción. No es la vida real. En la vida real uno toma decisiones. Sí, no. Mira, vas a hacer esto y vas a encontrar las leyes. No. Uno tiene que poder decir no. Es decir, tiene que haber instituciones sólidas, tiene que haber una cultura política de tolerancia, de diálogo, de respeto. La polarización es enemiga de la democracia. La polarización es el caldo de cultivo de los autoritarismos, porque entonces estamos buscando los líderes que insultan más frecuentemente al otro, los que dicen más verbos, los que golpean más duro la mesa, y esos son los líderes autoritarios. Pero todos esos que son los grandes bravucones terminan en un liderazgo autoritario. Seguimos ahí. Sí, allí atrás, ven. La muchacha. Que habéis dicho antes que os exiliaron a Estados Unidos, entonces yo me preguntaba que cuál fue la respuesta del gobierno estadounidense, sobre todo teniendo en cuenta el clima político que hay en años recientes con las persecuciones de ICE y demás. ¿Cómo respondió el gobierno estadounidense a los nicaragüenses? Bueno, solo explicarte que nuestro caso fue del 2023, ¿verdad? Es decir, las liberaciones mediadas por Estados Unidos fueron liberaciones del gobierno del presidente Biden. Pues la situación ha cambiado dramáticamente este año. La condición de las personas expresas políticas u otros exiliados o en proceso de asilo en Estados Unidos es muy dramática. Sí. Todas las semanas, incluso todos los días, hay aviones regresando a migrantes a Nicaragua y no sabemos necesariamente qué está pasando con ellos. El silencio del régimen imposibilita saber si hay activistas políticos que son detenidos por ICE y están en la cárcel de régimen o no en Nicaragua. Ahorita, en este momento, hay una madre de una persona asesinada en el 2018 que está en una cárcel en Estados Unidos esperando su juicio, y hay una defensora de derechos humanos, compañera nuestra, abogada de presos políticos, que está en otra cárcel de detención en Luciana esperando para ser deportada.
decir, la situación es realmente dramática. Pero no quiero solamente decir lo de Estados Unidos, porque aquí en este país cambió la ley. De asilarse en España es cada vez más difícil. Tenemos que, pues decir, yo ahora también, yo soy nicaragüense, pero también soy española. Pero yo pienso en la inmensa población de nicaragüenses que se ha triplicado en España desde el 2018 y pienso también en mi cabeza española, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a esa gente? Y son pequeños cambios que nos pueden ayudar y ustedes pueden hacerlo porque ustedes tienen redes sociales, porque ustedes son votantes, porque ustedes tienen una voz en la universidad, fuera de la universidad, para decir queremos una sociedad más amigable con nuestros hermanos, queremos una sociedad distinta a la que nos quieren vender de odio a los migrantes, de xenofobia. Veámonos en el espejo de Estados Unidos, pero también en los retos que tenemos ahorita y qué podemos hacer para cambiarlo, porque hay muchas cosas que están en nuestras manos y una es esa. ¿Sí? A ver, parece que... Hola, gracias por vuestro testimonio. Si como habéis comentado, el régimen ha cortado toda la relación con el exterior, quiere decir que al régimen le importa poco la presión que pueda venir del exterior. Y si por otra parte a las personas que quedan dentro o las tiene adoctrinadas o las tiene reprimidas, ¿cuál es el punto de trabajo? ¿Dónde está el trabajo que se puede hacer tanto las personas que estáis fuera como las personas que podemos sentirnos identificados con el problema? Si os parece, como quedan 5 minutos, tenías tú la mano levantada también, haz tú la pregunta y con estas 2 preguntas ya terminaríamos, ¿no? Venga. Hola, por ir rápido, a mí lo que me llamó la atención de vuestro país respecto a lo de la política es el tema también de la devoción en vuestro país, porque como vuestro país es muy devoto, lo que a mí me preocupa y quiero cuestionar es por qué ese gobierno de vuestro país considera cualquier devoción una amenaza. ¿Comenzamos? Bueno, comienzo yo y vos cerrás. No. Bueno, lo considera amenaza porque recuerden que la iglesia, alrededor de la iglesia la gente también se organiza. Se organizan los comités parroquiales. Digamos aquí, pues, ustedes tienen las cofradías, ¿verdad? Alrededor de la aurora, vamos a decir, de la procesión de la aurora, está organizada la cofradía. Esa es una organización. La gente se reúne, recoge dinero, tiene una sede. Entonces, alrededor de las devociones, alrededor de la iglesia, la gente se organiza. Y entonces una dictadura le tiene miedo a todo lo que es organización de la gente, no importa para lo que sea. No importa si es para un cumpleaños, si es para una fiesta, si es para una procesión, si es para una devoción, termina siendo como un sentimiento de peligro. Y ahora tienen un sentimiento de peligro también dentro de su propia fila, porque también están echando preso a su propia gente, porque comienzan a desconfiar de todo el mundo. Yo, pues, hay cosas que se pueden hacer. Nosotros hemos estado demandando a la Unión Europea que le aplique la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Nicaragua, Centroamérica, ¿verdad? Que aplique la cláusula democrática, que ha sido violada. Pero la Unión Europea, a pesar de que el Parlamento Europeo a principios de año sacó una resolución respaldando eso, no lo ha hecho. Ahorita hace un par de semanas, o mejor dicho, esta semana pasada, la Unión Europea decidió revisar los términos del acuerdo de asociación con Israel, pero lo dejó libre para que cada país lo aplicara. Es decir, eso tal vez abrió una puerta para que la Unión Europea se decida a revisar el acuerdo de asociación con Nicaragua. Pero bueno, Ana Margarita, que diga... No, pues solo tenemos 2 minutos, pero decirte que precisamente a Daniel Ortega y a Rosario Murillo les importa tanto la comunidad internacional que por eso es que se cierra
¿verdad? Es por miedo, pero la presión económica y la presión política son fundamentales. La voz que puede tener el gobierno de España, la Unión Europea, Estados Unidos, nuestros hermanos países de América Latina para presionar para que se abra el proceso democrático en Nicaragua es clave. La presión económica que se puede hacer cerrando el flujo financiero a Daniel Ortega, que solo sirve para la represión, es clave y está en las manos de ustedes hacerlo. Se puede hacer, pero necesitamos de su ayuda. Nicaragua, y con esto cierro, no está en el panorama internacional porque hay demasiado drama en el país, demasiado dolor en el mundo. Ayúdennos a visibilizar el tema. Ayúdennos para que nuestro gobierno puedan presionar al gobierno de Nicaragua. Nosotros sabemos que recuperar la democracia en Nicaragua pasa por nosotros. Los nicaragüenses lo vamos a hacer y lo podemos hacer. No es el primer dictador en Nicaragua, pero va a ser el último. Pero necesitamos de su ayuda. Y el primer paso es poder regresar a nuestro país. Nosotros sufrimos el horror de la cárcel, pero también vivimos la esperanza de la solidaridad. Gracias a la presión internacional nosotros estamos libres. Gracias a que organizaciones como Amnistía hizo informes sobre nosotros estamos libres. Gracias a que gente común y corriente firmó cartas, presionó, es que nosotros estamos libres y sabemos que tenemos la posibilidad de liberar a nuestros otros hermanos. Pero necesitamos que esa voz se escuche, que la presión sea por la libertad de presos políticos, por el retorno seguro de los exiliados a Nicaragua y desde dentro por la apertura democrática para unas elecciones libres, justas y transparentes, que con observación nacional e internacional sea el pueblo quien decida quiénes van a ser nuestros gobernantes. Eso es lo que estamos pidiendo y sabemos que es posible y sabemos que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias.